Y nosotros indudablemente podemos ser más que vencedores, como la palabra de Dios dice. Debemos de estar seguros que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Y que el Espíritu mismo nos está dando testimonio precisamente de que nosotros somos hijos de Dios. Porque una de las cosas que hace el enemigo es precisamente poner en duda si somos hijos de Dios. Y vos decís que sos cristiano, pero mira las cosas que estás haciendo. Satanás siempre nos susurra aquí a nuestros oídos y nos dice, no eres nada. ¿Por qué? Porque te equivocaste, porque pecaste, porque, como vulgarmente decimos, metiste la pata. El enemigo viene a poner en duda de que nosotros somos hijos de Dios, pero las cosas que debemos de tener claras es que nosotros somos hijos de Dios y que el Espíritu de Dios está en nuestra vida, en nuestros corazones, y que cuando Jesús se fue, Él dijo, es necesario que yo me vaya para que esté con vosotros el otro Consolador. Entonces, quiere decir que el día en el cual nosotros recibimos a Cristo Jesús, y algunas veces ni entendimos qué es lo que había pasado, aquel día que levantamos la mano de alguna manera, pues muy milagrosa, que ni siquiera queríamos y nos daba vergüenza, y que en algunas ocasiones nos dijeron, repite esta oración, ni entendimos eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba hablando a nuestra vida y no sabíamos, y llegamos a la casa un tanto asustados y en algunas ocasiones se nos salieron lágrimas y nos sentimos compungidos. Qué bueno es, porque ese día el Espíritu de Dios vino a morar a nuestras vidas y ya no estamos solos, sino que sí existe el Consolador con nosotros. Pero el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si el Espíritu de Dios, y si usted no recibe la confirmación de que usted es hijo de Dios, hoy es el día en el cual usted puede recibir a Jesús en su corazón, para que el Espíritu de Dios more en usted. Jesús estaba en la fiesta, en una fiesta. Entonces dice la palabra de Dios allá en San Juan, en el capítulo 7 y en el verso 37. Si quieren no lo busque, yo se lo voy a decir. Dice, y en el último gran día de la fiesta, Jesús poniéndose sobre sus pies, dice que habló con voz grande, con voz fuerte y dijo, si alguno tiene sed de mí, si alguno tiene sed, venga a mí y yo le daré de beber. Yo le daré de beber. No tengo tiempo para explicar el contexto de esa fiesta. Yo le daré de beber, dice. Y si usted bebe, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Y entonces viene y dice, él hablaba del Espíritu Santo que habría de venir sobre aquellos que le recibieron. Entonces quiere decir que el Espíritu de Dios está a disposición de cada uno de nosotros. Cuando Jesús viene a nuestras vidas, el Espíritu de Dios viene a nosotros y ya no estamos solos, sino que en nosotros habita el Espíritu de Dios. Ahora bien, si el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, entonces veamos la otra parte. Entonces, si nosotros estamos seguros que el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Entonces dice, allí en Romanos 8, vuelva a leer conmigo, porque yo le dejo de tarea que se aprenda ese versículo. El 11 dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús more en vosotros, ya hablamos, ¿verdad?, de que el Espíritu de Dios debe de morar, ¿a dónde? En nosotros, en nosotros. Entonces dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué dice que hará? También vuestros cuerpos mortales. ¿Por qué? Por el Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es así, dice la palabra de Dios, que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos viviendo conforme a las leyes de Satanás. Nosotros vivíamos conforme a las leyes del mundo.
nosotros éramos esclavos de Satanás. Mas Cristo llegó y nos libertó. Mas Cristo nos ha hecho libres. Y si alguno no es libre, entonces hoy es el día en el cual puede ser libre. Ahora bien, ya vimos, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios debe estar morando en nosotros. Ahora bien, si el Espíritu de Dios levantó a Jesús cuando estaba en la tumba, lo levantó, lo vivificó y lo hizo que resucitara, entonces viene la pregunta: si el Espíritu de Dios levantó un cuerpo muerto, entonces nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad que nos puede vivificar? Si alguno no tiene a Cristo Jesús, está muerto en sus delitos y pecados. Pero también los que ya recibimos a Cristo Jesús, también, ¿sabe qué sucede? Que también nosotros tenemos áreas en nuestra vida que están muertas. ¿Cómo es eso? Tenemos áreas en nuestra vida en las cuales están muertas. ¿Quiere que le ponga un ejemplo? Bien interesante. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Y vamos a leer el verso del 1 al 5. Isaías capítulo 6. Vamos a leer del verso 1 al 5. Cuando lo tenga, dígame un amén. Vaya, preste atención y leámoslo despacio. Dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Verso 2: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Verso 4: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Verso 5: entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre, ¿cómo era? Inmundo, ¿de qué? De labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ahora el verso 6: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada, ¿cómo dice? Y limpio. ¿Cómo era Isaías? Mal hablado, chambroso, negativo, hablaba mucho, palabras negativas. Eso era Isaías. Si la lengua, muchas veces tenemos una lengua muerta, que necesitamos que sea resucitada, que ese carbón encendido llegue a nuestra boca. Porque está muerta. ¿Y por qué está muerta? Porque no hablamos la palabra de Dios, no hablamos conforme a lo que está escrito, no hablamos según nuestro Dios habla, con cánticos, con salmos, hablando siempre las promesas de nuestro Dios. No sé si le parece que en algunas ocasiones nosotros hablamos tan negativamente y estamos hablando cosas muertas, llevan a la muerte. Isaías era uno de ellos. Era necesario que la lengua, la boca de Isaías fuera resucitada, fuera transformada, fuera cambiada, porque de hecho, pues
lo que él decía no eran buenas palabras. Y normalmente, mire, no sé, culturalmente como que, lo crecen a uno escuchando malas palabras, escuchando cosas negativas, escuchando perversidades, escuchando de todo. Entonces, quieras o no, de repente uno se da cuenta que de todas las palabras que dice, tal vez una será buena y después todas son malas. No quiero decir que sean vulgaridades, pero muchas veces somos tan negativos, hablamos cosas tan malas, que nuestra lengua necesita el poder del Espíritu de Dios que la sujete para que viva. Si el Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo, mora en nosotros, y ese Espíritu resucitó a Jesús de entre los muertos, ¿cómo no nos va a resucitar la lengota? ¿Cómo no nos va a enseñar a hablar de tal manera en la cual nuestros dichos sean agradables a nuestro Padre Celestial? Y podemos decir, no, mire, de esta lengua sale la bendición, el cántico, y también de esta lengua también sale la maldición. Y la maldición trae muerte. Entonces, como que la lengua está medio viva, ¿verdad? Medio viva y muerta. Entonces, pero el Espíritu de Dios tiene la capacidad de resucitarla para que sirva para adoración a nuestro Dios y que hablemos las cosas que le agradan a nuestro Padre Celestial. Entonces uno puede decir, no, mire, si es que, pues sí, hablemos así, como normalmente lo hacemos. ¿Verdad que, cómo dicen? Que el chambre, o quizás estoy descontinuado, ¿verdad? Nos gusta el chambre, ¿verdad? Y nos alimenta, como es el volado. Entonces, nos agrada, ¿verdad? El chicle. Puede ser que necesitamos un toque del Espíritu de Dios para que nuestra lengua viva. Yo solo quise poner unos poquitos ejemplos en cuanto a eso, pero ¿sabe qué? Eso es una decisión mía. Es una decisión mía. Si el Espíritu de Dios mora en mí y yo me doy cuenta lo que estoy diciendo, lo que yo estoy hablando, entonces quiere decir que si yo quiero, yo puedo permitirle al Espíritu de Dios que resucite mi lengua muerta, como Isaías había visto la gloria de Dios, había visto aquella presencia del Dios Altísimo y dijo, ay hombre, soy muerto, porque yo, hombre de labios inmundos, he visto la gloria de Dios. Imagínense lo que estaba sucediendo. Es como, pues sí, puede ser que antes, en el tiempo anterior, nosotros podíamos decir las palabrotas, decíamos, podemos haberle echado bandeadas a medio mundo y todo lo demás, y no sentíamos nada. Pero ¿qué tal si ahora usted manejando y de repente alguien hizo una imprudencia enfrente de usted y le echa una bandeada? ¿Qué tal? Y de repente el Espíritu de Dios que mora en usted le dice, qué bocota, ¿verdad? Qué bocota, ¿verdad? Entonces, de repente uno se siente y dice, Señor, perdóname. Ayúdame, resucítame esta lengua que la tengo muerta. Ayúdame. Si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, ¿cómo no nos va a resucitar nuestros cuerpos mortales? Pongamos otro ejemplito para poder hablar de las áreas muertas que nosotros tenemos. Vaya conmigo, por favor. Vea conmigo en Juan. No, perdón, me equivoqué. En Marcos 3.
Marcos 3. Vamos a leer Marcos 3. Y vamos a leer del verso 1 al verso 5. Cuando lo tenga, dígame amén. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Perdón, me equivoqué, Marcos 3. Marcos 3. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía, ¿cómo estaba la mano? Seca una mano. Y le acecharon para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él le dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Verso 5. Entonces, mirándolos alrededor, Jesús se enojó, mire, con enojo, y también se entristeció. Entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada, sana. Ahora bien, ¿qué hacen nuestras manos? ¿Qué hacen nuestras manos? Alegóricamente podemos decir que una mano que no hace la obra de nuestro Dios está seca. Está seca. Podremos tener manos secas, que viendo la necesidad, viendo que hay que hacer la obra de Dios, nuestra mano no tiene fuerza. Aquí, por Ciudad Futura, hay una iglesia. En la época de su pastor, en la época del pastor fundador, no del Taber, sino que de esa iglesia, éramos amigos con él. Y él comenzó y construyó una muy bonita iglesia, grande, muchos hermanos. Él era de apellido Espinosa, ahora sus hijos la están dirigiendo. Pero un día lo fui a ver y me lo encontré que estaba padeciendo de esa enfermedad que se llama Guillain-Barré. Sus piernas se le habían secado prácticamente y solo le había quedado el hueso y cubierto de piel, seco, ambas piernas. De hecho, no tuvieron muchos tratamientos, pero le plació al Señor llevárselo. Entonces, cuando yo lo vi seco, postrado en la cama, ya no podía caminar, yo oraba por él. Yo decía: Señor, es un hombre de Dios, es un hombre que ha trabajado en tu obra y está padeciendo eso. No lo entendía realmente. Yo le decía: Señor, ¿por qué? Pues hay otros que andan haciendo el mal y no te lo llevas, y este hombre que está haciendo el bien prácticamente ya te lo está llevando. En mi corazón había eso. Yo le decía: Señor, no es así la cosa, no debe ser así. Los hombres buenos tienen que vivir mucho más. Quiero confesarle que hace algunos días logré entender eso. ¿Por qué los hombres buenos se van? Ya me he desviado un poquito, ¿verdad? Pero lo voy a dejar. Siempre hay una cosecha. Hay tiempo de la cosecha. Si la cosecha no se recoge a tiempo, se echa a perder. Y vino el Espíritu Santo y me dijo: es tiempo que lo recoja, porque se puede echar a perder la cosecha. Entonces yo dije: usted tiene la razón, Señor.
La cosecha hay que recogerla a tiempo y el Señor sabe cuándo nos recoge a cada uno de nosotros. Y a Él lo recogió, estaba fuerte aún, y lo recogió. Y las piernas secas, las manos secas. Y cuando estaba preparando esta enseñanza, me acordé precisamente de eso, ¿verdad? De esa enfermedad. Y me llevó a esta cita, donde aquel hombre tenía una mano seca. Y estaba en el templo. Ahora yo quiero hacer una aplicación con cada uno de nosotros. ¿Saben? ¿Qué hacemos por la obra de Dios? ¿Será que nuestras manos están secas? ¿No será que el Espíritu de Dios puede resucitarlas? Y que en conjunto podamos poner nuestros músculos y toda nuestra fuerza para su obra. ¿No será que el Espíritu de Dios puede poner dentro de nosotros ese anhelo ferviente de ser de bendición y que tanto nuestros pies como nuestras manos puedan estar fuertes, vivas? El Espíritu de Dios lo puede hacer. Pero es ahí cuando uno se da cuenta y de repente comienza a hacer el chequeo, ¿verdad? La auditoría en la vida. ¿No será que estamos esperando que otros hagan? Estaremos esperando de que otros pongan las sillas, solo por hacer una mención, que otros preparen todo, que otros trabajen y nosotros, pues, servirnos de ellos. ¿No será que el Señor quiere que nuestra mano ya no esté seca, sino que nuestra mano esté fuerte? Puede ser que tengamos manos secas. Si el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, ¿cómo no va a vivificar nuestros cuerpos? ¿Cómo no va a volver vivos nuestros cuerpos para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial? ¿Qué tenía Isaías muerto? La trompota. Pero también vino del altar un carbón encendido. Y de ahí en adelante él fue un profeta de Dios. ¿Ve? Que el Señor puede vivificar cualquier área que nosotros tengamos muerta. Ahora bien,